Pues muchísimas gracias, Gracias. Lourdes, por estar acompañándome hoy en la mañana en este webinar, aquí mano a mano y intentando seguir incentivando ¿verdad? Y convenciendo a las pymes que esto no va a ser complicado, siempre y cuando nos dejen estar a su lado en algunas ocasiones, ¿verdad? Para realizar los trámites y gestionar los trámites. Buenos días a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla. Yo voy a empezar a compartir con vosotros mi presentación. Bueno, mi nombre es Guillermo Rivas Plata Sierra. Yo trabajo en la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y llevo la parte de aduanas y logística, llevo el departamento de aduanas y logística de Acocex. ¿Esto qué significa? Que desde que Acocex existe, que son 16 años en el mercado de español, Acocex ha buscado siempre intentar profesionalizar el sector del comercio internacional. ¿Qué significa profesionalizar el sector? Significa que todos los que concurrimos, todos los que participamos, unos con más años, otros con menos años, unos con más formación reglada, otros con menos formación reglada, pero sí privada, más o menos reconocida a nivel internacional y luego reconocidas dentro de los estados, y dentro de la experiencia que tenemos de ejecutar y desarrollar las actividades dentro de las empresas por los diferentes campos que hemos tenido, al final lo que nos damos cuenta es que o bien por nosotros mismos, o bien porque nos falta equipo, o bien porque nos falta recursos, o bien porque nos falta algo en nuestro día a día, lamentablemente el intentar que el 100% de nuestras actuaciones sean efectivas, pues muchas veces no lo son. ¿Qué significa esto? Pues que en muchas ocasiones nuestra gestión siempre depende de un departamento fiscal externo, depende de un departamento jurídico habitualmente externo, o depende de una serie de interlocutores terceros externos a los que solemos transferirles unas confianzas amplias, como puede ser la administración, como puede ser el denominado representante aduanero o el agente despachante OEA, el llamado operador logístico versus transitario, consignatario, agente yata, agente de carga, operador de transporte, es decir, con toda la terminología que hay, cámaras de comercio, verificadores, etcétera, a los que en un momento determinado entendemos que tienen que acompañarnos en relación al acto de compraventa que estamos gestionando y pensamos que por la experiencia que ellos tienen también en el ámbito, pues mi deficiencia o mi limitación queda cubierta porque ellos son profesionales y especialistas. Bueno, pues desde hace 16 años, en base a la experiencia que tenemos las personas que participamos y que pertenecemos a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, entendemos que no siempre es así y que, por lo tanto, es muy importante elevar el nivel profesional de todos aquellos que actuamos en cualquier departamento y en cualquier área del ámbito del comercio internacional. Y en este ánimo siempre intentamos trabajar con aquellas personas que con su experiencia y en su día a día han desarrollado uno de los campos o uno de los ámbitos del desarrollo de la actividad del comercio internacional, pues intentamos que sean esas referencias o esos referentes que están con nosotros para poder, bueno, pues colaborar primero entre nosotros y luego obviamente colaborar con aquellas empresas que tienen a bien consultar o trabajar con nosotros. En este ánimo y en ese sentido, desde la asociación, desde hace ya bastantes años, consideramos en el momento en que la Organización Mundial de Aduanas informó que se iba a crear una nueva certificación, que luego Lourdes nos contará un poquito esa breve, rápida historia que tenemos, considero que, bueno, pues que el mundo tenía que cambiar, que teníamos que hacerlo mucho más ágil, que teníamos que hacerlo mucho más práctico, eficiente, homologado o homologable, y que dentro de los caminos que se habían iniciado desde algunas de las otras instituciones internacionales, por ejemplo, el antiguo acuerdo arancel el antiguo GATT y el actual o la actual Organización Mundial de Comercio, que protocolarizan esos elementos de normalización y simplificación de procedimientos, pues también la Organización Mundial de Aduanas determinó en su momento que era interesante habilitar algún elemento más para que todo esto que luego en el mundo llamamos el contrabando, el fraude, la estafa, el engaño desde el punto de vista aduanero, o todo esto que en el mundo solemos identificar como los bloqueos que todos nosotros, los que sois exportadores e importadores, ¿verdad?, sufrís en el día a día, un retraso, una paralización de mercancía, me falta un papel, ahí va, tengo otra vez un problema en la aduana, tengo otra vez un rechazo, tengo ahora mismo una nueva limitación, se me está aplicando un protocolo que en otra aduana no se me aplique. Bueno, pues todo esto que nos ocurre con también esos desajustes o falta de acceso al contenido de información que solemos tener en nuestro día a día sobre los protocolos aduaneros y los protocolos fiscales o tributarios o telemáticos que hay que hacer también con los territorios
de destino con los cuales participamos, sean de exportación o sean de importación, bueno, pues al final alguien pensó que se podía crear un nuevo protocolo, un nuevo procedimiento, un nuevo sistema telemático por el cual, bueno, pues se permitiera desarrollar un intercambio de mercancías de una forma más solvente, mucho más garante de cara a las, sobre todo, administraciones que intervienen y participan dentro de los procesos. Dentro de este ánimo, por lo tanto, ACOCEX, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido seguirlo desde el principio, seguirlo desde que se empieza a desarrollar en su norma, estudiarlo, trabajarlo, plantearlo con tanto la administración como con la OMA, como con los profesionales que en el territorio español han estado colaborando y han estado participando dentro de este tipo de actividades. Bueno, pues como todo, ¿no? En épocas unas personas, otras personas, es decir, siempre intentando recoger ese ámbito de la especialización y la profesionalización en el ámbito del OEA. Y hoy en día, bueno, pues estamos en esta circunstancia en la que tras una serie de años en el que parece ser que el mensaje que se trasladaba de ser OEA cabía solamente en las grandes compañías y en los operadores logísticos, los transportistas, los almacenistas, los operadores de aduanas, etcétera, pues resulta que alguien en sus mensajes de hace más de una década, cuando esto se empieza a divulgar de una forma más eficiente, parece ser que traslada un mensaje de que lo del OEA solamente iba dirigido a estas estructuras, es decir, a los grandes operadores que movían las mercancías y a las grandes compañías que supuestamente por lo complicado o complejo que iba a ser, pues tenían como una cierta obligación, ¿no? De tener que ser, de tener que adquirir ese protocolo si querían operar dentro de la actividad internacional. Y nadie comentaba, desde hace más de una década, nadie comentaba que había un párrafo más que decía que no era así, sino que eran todos los concurrentes en la cadena operativa entre vendedor y comprador. Y cuando digo todos, son todos aquellos que tienen algo que ver o algo que aportar en el proceso de lo que vosotros y nosotros hacemos en la exportación y la importación en nuestras compraventas internacionales. ¿Qué es, por lo tanto, y qué implica el criterio OEA? Bueno, pues frente a ese párrafo que curiosamente se despistó y nadie comentaba. Y sin embargo, pues parece ser que ahora en los últimos años, pues parece ser que alguien ha redescubierto el párrafo. Comentábamos internamente que parece ser que ahora incluso la OMA quiere hacer un esfuerzo mayor en la comunicación de que no, que tenemos que ser más, los que tenemos que estar dentro de la cadena, etcétera. Bueno, pues redescubriendo ese párrafo, ¿qué implica? Pues que nosotros las pymes, y España es un país que se caracteriza por trabajar con pymes y sobre todo con empresas muy pequeñas que tienen un volúmenes de exportación y tráficos muy importantes, con lo cual el despiste o la falta de gestión o control de todos los protocolos de compraventa que realizamos es importante a pesar de que estamos digitalizándonos cada día más y eso nos ayuda mucho con el software que de implementación, con equipos que vamos aumentando, ese complemento de persona que vamos teniendo, etcétera. Pues resulta que cada día es un poquito más complicado, cada día es un poquito más complicado porque afortunadamente trabajamos más, cada día tenemos un pelín más de incertidumbre ante el posible despiste que podemos tener y sin embargo nos encontramos que cada día el criterio OEA se implementa más en el mercado. ¿Y qué es ser OEA? Simplemente, como estáis viendo, es acreditar y probar el cumplimiento de una serie de medidas en el ámbito de la seguridad y de las buenas prácticas en la cadena de suministro, en el acto de la compra-venta, yo me gusta siempre complementar es en el acto de la compra-venta, ¿contra quién o con quién? Pues con todos los interlocutores que forman parte de ese acto de compra-venta. ¿Quién es el primer interlocutor que va a estar pendiente de esa seguridad y buenas prácticas? La administración. Ya sabéis, todos vosotros no descubrimos nada, que nadie exporta y nadie importa si sus productos no están sujetos a norma. Es decir, si sabéis que tenemos mercancías que pueden estar sujetas a la obtención de licencias, a las famosas comprobaciones de declaración de doble uso, que podemos estar sujetas a unas preinspecciones aduaneras de sanidad o de SOIBRE, que podemos estar en la obligación de tener que presentar un certificado de no contención de residuos, por ejemplo, ¿no? O tenemos que trabajar con certificados de libre venta o certificados de conformidad según los mercados, que son terceros, porque en muchas ocasiones es la propia administración central la que son las que tienen que emitirlo.
Y si nosotros no cumplimos con esos criterios, lo normal es que no haya exportación e importación. Utilizando correctamente el término. Exportación e importación son esas compraventas que realizamos a nivel mundial cuando siempre hay dos interlocutores únicos, visibles, que son la aduana de exportación y la aduana de importación. No es exportación e importación cuando cruzamos frontera y nos movemos dentro de esos acuerdos o tratados de libre comercio que hay en el mundo, en el cual se encuentran, por ejemplo, implementada la Unión Europea con su desarrollo a 27 países en esto que llamamos las operaciones intracomunitarias. Pero es que en ellas no hay aduana. Por lo tanto, el tipo de control, el tipo de elemento de supervisión que se nos hace o se nos condiciona a seguir no está vinculado al criterio necesariamente OEA, aunque eso, bueno, luego Lourdes nos dará algo más, seguramente alguna pequeña pincelada, pero el criterio va orientado sobre todo a las compraventas de régimen de comercio exterior, que son las que tienen, obviamente, las aduanas vinculativas. Y por tanto, dentro de esas aduanas, pues no queda otro más remedio que tener en cuenta la Dirección General de Aduanas o a la unidad administrativa aduanera regional que tenemos y, por supuesto, a la entidad que está detrás de ellos, que es la agencia tributaria en su sede fiscal, donde va a controlar en todo momento si los protocolos que estamos realizando de exportación e importación son conformes o no son conformes al reglamento de esto que llamamos, y luego Lourdes nos contará cuáles son las tres bases que certifican y validan de alguna forma o encaminan lo que es el criterio OEA, nos dicen que son pues las normas que tenemos que cumplir. Hay dos formas de ser OEA. Se empezó con que eran tres formas y hoy nos hemos dejado en dos. Hay una forma que se denomina de simplificación establecida, que es la EOC, y otra que es la de control aduanero, que está más orientada a aquellas pymes o aquellas empresas que lo que quieren transferir es un criterio de protección y seguridad, que son los AEOs. Tenemos dos figuras dentro de lo que puede ser la solicitud y obtención de o nuestra identificación en el mercado de lo que es convertirnos en operador económico autónomo. Bien, centrándonos en muy rápidos minutos para darle prácticamente todo el contenido a Lourdes, que es la que nos va a explicar más técnicamente en qué consiste y cómo se podría llegar a obtenerlo. 4 pinceladas de cómo, de por qué tenemos que tenerlo en cuenta dentro de las pymes, olvidándonos de si esto es para las grandes, para los logísticos, si esto va a suponerme tiempo, si va a ser dinero o si esto va a ser muy complejo. Lo primero que tenemos que plantearnos en la pyme es si realmente debo de entrar en OEA. La respuesta es muy sencilla. Tú haces operaciones de compraventas internacionales, tú haces operaciones con terceros países, por lo tanto, si las estás haciendo, hagas una 20 o 18. Importante, cuanto antes seas OEA mejor, por lo que te vamos a contar ahora. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta para ser OEA? Lo primero, tienes que tener en cuenta los diferentes tipos de operaciones que vas a realizar. Es decir, cuando hablamos de operaciones, lo que estamos diciendo es que no todas las exportaciones son despachos de exportación definitiva o son despachos de importación a libre práctica o a consumo. Es que tenemos operaciones de exportación e importación sometidos a lo que llamamos regímenes aduaneros o regímenes especiales, pero es que luego resulta que también tenemos operaciones que están vinculadas a los que se denominan negocios de estados o operaciones de régimen compensatorio, como por ejemplo puede ser una contraprestación en mercancía, por ejemplo en un counter trade a 3 años, donde lo que estamos intercambiando son una serie de mercancías donde tenemos que buscar una serie de códigos que hay que identificar a la aduana con una serie de permisos y licencias diferentes. Por lo tanto, el tipo de operación, es decir, en el entorno en el que yo hago compras online, compras personales, compras turísticas, compras de volumen, consolidaciones, más este volumen de operaciones que estoy indicando, es muy importante para saber en cuántas áreas de la actividad operativa de comercio internacional estáis, para determinar hasta dónde podríais tener supervisión o control por parte de la administración para demostrar que esas operaciones son conformes. Si las conozco y tengo claro cuál es mi escenario desde el primer momento, es mucho más fácil orientar y preparar un OEA y implementar desde él las medidas de control, seguridad, sobre todo de verificación interna, que tenemos que establecer para que nuestras operaciones sean efectivas. Muy importante, ¿qué debemos tener en cuenta? El equipo humano que hay. A ver, la mayoría de nosotros somos operadores de comercio exterior, tenemos una formación, tenemos muchos años de experiencia, pero a lo mejor nadie nos ha enseñado a auditar, a lo mejor nadie nos ha enseñado a verificar, a lo mejor estamos acostumbrados a que esta verificación y ese control es, como decía al principio, mi asesor fiscal o mi asesor legal o mi asesor externo al que yo le voy reportando una serie de papeles o una serie de comunicaciones vía electrónica y él es el que se encarga de hacer los trámites con la administración, que luego me llegan notificaciones y que tengo que resolver yo. ¿Que mi experiencia me permite resolver? Fenomenal. ¿Que no? Pues tengo que buscarlo normalmente con un tercero
el que me intenten ayudar a resolver todo ese tipo de requerimientos que habitualmente suelen ser. Por tanto, debo de tener en cuenta quién tengo. Me da igual si lo tengo interno o tengo externo, pero si me voy a meter y voy a desarrollar estas operaciones de compraventa, tengo que saber quiénes son los interlocutores solventes que tengo a mi alrededor. Tercera variable muy importante a tener en cuenta, los medios electrónicos y digitales que tengo. Hombre, hace poco tiempo algunas empresas pymes decían, es que yo, mira, tengo un ordenador en mi nave tengo metido un Windows y tengo un Office. Es que no me pidan más, porque entre lo que tengo que hacer en fábrica, en almacén, en el campo, en el exterior, con mis clientes, con tal, al final yo tengo un sistema muy sencillito de pedidos, de recepción, de integración de contenidos y no me da más. No me da más, ¿no? Sin embargo, bueno, afortunadamente cada día tenemos más soportes RPs, CRMs, tenemos más software de gestión y lo que tenemos muy claro es que desde la implementación del Código Aduanero en la Unión, hace ya un par de años, lo que tenemos muy claro es que la interlocución con la administración y la interlocución, por lo tanto, ya derivada hacia los terceros, es digital, es electrónica. Por tanto, esa etapa antigua que teníamos, pues nos está obligando de una forma u otra a tener que cambiar nuestros protocolos y nuestros procedimientos. En ese protocolo y procedimiento de software o de gestión con la administración, algo tan básico como es tener un certificado digital para poder tramitar y gestionar operaciones de intercambio a nivel internacional y que no sea nuestro asesor fiscal el que lo tenga en nombre nuestro para poder solicitar permisos, licencias, autorizaciones, etcétera, pues bueno, pues son cuestiones que tenemos que plantearnos. ¿Quiénes son los que nos van a acompañar en el proceso? Es muy importante. Si yo me voy a meter como pyme a hacer OEA y esto va a implicar un proceso de tiempo y de gestión, yo tengo que plantearme también quiénes son los interlocutores que están a mi alrededor, porque resulta que a lo mejor mi cámara de comercio o mi almacenista o mi verificadora o mi emisor de un certificado o mi banco o quien corresponde, resulta que no lo son. Es decir, el ser OEA es un todo, no es un uno. ¿Hay que empezar desde el uno? Desde luego. Bien, y ese uno ya lleva elementos de acompañamiento, por lo menos en la cadena logística. No todos los que son, lo son, pero bueno, la mayoría y los más importantes ya lo tienen adquirido. Bien, esto no significa que sean ellos nuestros supervisores, no. Ellos forman la parte de supervisión de su proceso en lo que ellos controlan nuestra mercancía y cuando reciben nuestra comunicación electrónica o nuestros documentos. Pero ellos no son nuestros gestores. Los gestores somos nosotros. Por lo tanto, es muy importante saber con quién estoy trabajando y hasta dónde también estas estructuras terceras se elevan a este rango EA. Y finalmente, el criterio país. El criterio país es fundamental, ¿por qué? Porque aunque la mayoría de los que me estáis escuchando ahora mismo no lo estáis viendo o no lo estáis sufriendo, a lo mejor alguno me dice que sí, las aduanas de diferentes territorios aduaneros, por ejemplo, la Unión Europea, con algunos países con los que tiene establecido ya el reconocimiento mutuo de control de información de los movimientos de las mercancías desde el punto de vista aduanero, ya lo que está haciendo es mandar información y está cruzando a efectos de comprobar si la información que se declara en la exportación es la real que luego se declara en la importación. Lucha contra el fraude, contra la estafa, contra los cambios de datos en la información. Seamos intermediarios o no lo somos. Todos sabemos esa famosa frase de cámbiame los datos en la factura, que en mi país el arancel es muy alto, ¿verdad? Y entonces cambiamos y mandamos una factura a la aduana de exportación, pero a la aduana de importación mandamos otra factura con la cual actuar. Bueno, pues cuando tenemos un reconocimiento mutuo y las aduanas cruzan datos, pues bueno, esto nos va a llevar a otro nivel, que es el nivel en el que estamos ahora mismo actuando en el ámbito del comercio internacional. ¿Qué elementos de compraventa deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues en cualquier acto de compraventa casi siempre se habla de entre 8 y 9 elementos, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿estos elementos tienen algo que ver con el OEA o estos son puros de comercio exterior y el OEA solamente se queda para el tema aduanero y el tema fiscal? No. Si nos vamos al ámbito aduanero, el OEA lo que nos va a pedir es que demostremos, tanto a la administración cuando requiramos de ellas algún tipo de acreditación o algún tipo de certificación o algún tipo de notificación, que lo estamos solicitando y lo estamos pidiendo, ¿bien? Con carácter electrónico, es decir, que se ajusta a lo que luego nosotros vamos a declarar en la aduana, que es la forma con la que vamos a realizar el despacho de exportación e importación. Algo, yo siempre digo lo mismo, es decir, algo tan sumamente básico que es relacionar el campo 1, 24 y 37 del DUA. Algo tan sencillo y tan elemental como esto. Fijaros, campo 1, 24 y 37 del DUA. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que ponemos en el 1, en el 24 y en el 37? ¿Y cuántos de nosotros sabemos en el día a día lo que implica un código de 2 dígitos de 24 o un código de 4 dígitos en el 37? Frente a lo que yo estoy haciendo comercialmente o lo que supuestamente creo que estoy haciendo en una exportación o en una importación. Bueno, pues el hecho de ser OEA nos va a llevar a un paso superior
porque nos va a condicionar a que tengamos que también, no que ser unos super especialistas, pero tenemos que saber que a lo mejor lo que vamos a transferir en comunicación o lo que nos van a hacer desde un punto de vista electrónico, nos van a poder decir que a lo mejor no es compatible lo que estamos declarando con lo que estamos haciendo en procedimiento. Por lo tanto, bueno, pues el OEA es un elemento que desde el punto de vista aduanero, pues posiblemente nos va a traer muchísimas más ventajas que desventajas frente a lo que tenemos haciendo, lo que tenemos ahora mismo. Un ejemplo muy básico es que ser OEA te puede ayudar ahora mismo desde el punto de vista aduanero a simplificar todos tus procesos de controles con la aduana. Por ejemplo, bueno, pues cuántos de nosotros no estamos siempre controlando los tiempos para mover una mercancía, con cuánto tiempo te lo tengo que llevar a la aduana, cuánto tiempo supera el SOIBRE, cuánto tiempo supera sanidad, cuánto tiempo tengo una mercancía retenida si me la paraliza la aduana porque ha salido un circuito rojo, o cuánto tiempo. Bueno, pues ser OEA nos puede ayudar a simplificar muchos esos protocolos. Fiscalmente, bueno, pues fijaros que siempre tenemos un cruce entre la aduana y agencia tributaria. Es muy visible cuando lo hacemos en las declaraciones de importaciones con los C5 o con los C10 o con los L1 que notificamos, porque obviamente lo que estamos diciendo es que en la declaración del campo 47 del DUA hay una deuda aduanera que contraemos con la administración y que por tanto tenemos que declarar. Hay unos pagos de unos tributos y de unos aranceles, que suponemos que eso es lo único que hay que hacer con la administración tributaria, pero luego la administración tributaria te dice a la aduana, oye, espérate, esto que se me ha liquidado a mí, confírmame que efectivamente se corresponde a una operación de importación correctamente declarada y con todo su protocolo, sus procesos y sus comunicaciones perfectamente establecidas. Ya empiezan a haber ahí una serie de cruces en las que luego las empresas nos encontramos con sorpresas de que el requerimiento no viene por aduana, sino viene por agencia tributaria, y no es por un error de que nuestro asesor fiscal haya puesto un dato mal, sino porque a lo mejor ha habido algo que no hemos declarado de forma correcta en nuestro protocolo y nuestro procedimiento. Lo mismo nos ocurre en el seguro. ¿El seguro qué tiene que ver con el OEA? Bueno, pues tiene que ver también mucho con el OEA, porque si nosotros lo que estamos garantizando es un criterio de seguridad, es decir, lo que estamos diciendo a las administraciones es, oiga, que nosotros somos eficientes, que somos seguros, que somos confiables, que es que nosotros lo hacemos bien, que le estamos transfiriendo toda la información y toda la documentación, pues tenemos que estar transfiriendo que todos los elementos que forman parte de nuestro proceso son eficientes y son solventes y son seguros. Igual que el seguro lo contratamos para establecer un seguro de mercancía, un seguro de divisas, un seguro de algo, qué importante para nosotros es que la aseguradora también fuera OEA, ¿no? Es decir, que también formara parte de esa cadena de agentes de valor que van a concurrir dentro de la operación, porque de alguna forma en la comunicación electrónica van a verificar también que los datos del movimiento de una mercancía, que luego se van a ver reflejados en la aduana, en lo que a ellos les compete, que es el seguro. Y fijémonos qué importante es el seguro en los procedimientos de importación en cuanto a lo que es parte de la base imponible que forma parte de la base sobre la cual luego se aplica un arancel y luego repercute en una serie de impuestos. O sea, por lo tanto, ese seguro o ese valor de seguro, bien establecido y bien comunicado, pues tendrá que ver, lógicamente, con el EA. Lo mismo nos ocurre con el transporte. ¿Cuántas veces los CMRs, los BLs, los Made Receipt, los manifiestos, etcétera, las notas de entrega, las notas de salida y demás, se tienen que hacer coincidir perfectamente con los contenidos de lo que viene en documentos? Aunque todo el mundo se está intentando digitalizar de una forma muy rápida, la realidad es que todavía en muchas partes del mundo seguimos trabajando con papel. Y tenemos que manejar papel, tenemos que manejar documentos. Y muchas veces los papeles se pierden o muchas veces los papeles se rellenan de forma interpretativa sobre lo que una factura comercial o un packing refleja o determina. Siempre nos cuentan la misma historia. Es que no tengo campos suficientes para poder rellenar todo lo que tú tienes. Ya, ya. Pero la administración al final resulta que aduaneramente, en una prueba de conformidad de la OEA, te va a pedir que los títulos de transporte que acompañan a un protocolo de aduanero de exportación e importación junto con tu documentación comercial sea conforme al texto completo que tenemos dentro de la operación. También nos ocurre lo mismo en el ámbito contractual. Cuando hablamos del ámbito contractual, ¿qué es un contrato? Es una de las grandes mágicas frases que nos solemos lanzar en el día a día. ¡Wow! Un contrato es una factura, un contrato es un contrato de compraventa, un contrato es un contrato de aprovisionamiento, un contrato es aquello que las partes se reconocen y validan. ¿Qué es un contrato? No solo que es un contrato, pero en un contrato el hecho de identificar a las partes y identificar en ellos que cumplimos con unos protocolos y unos principios que son unas normas comunes de comercio internacional, si en él también implementamos el criterio de que somos operadores OEA, pues obviamente transfiere, igual que con una entidad bancaria, tú le dices, dame la solvencia de mi cliente, y eso es un criterio de seguridad para nosotros, pues fijaros si no es importante dentro de un documento con validez jurídica el hecho de decir que las dos partes que dicen que van a cumplir con un contrato, además se obligan al cumplimiento del contrato porque tienen que estar respaldadas con el cumplimiento de una norma externa de seguridad o de confianza con las administraciones que regula todo ese proceso de compraventa. También nos pasa desde el ámbito legal, lo decía al principio, los reconocimientos mutuos con los mercados. Hoy en día todavía somos pocos los estados
los territorios aduaneros que nos estamos haciendo el reconocimiento mutuo. Pero la tendencia actual es que raro es que no haya uno de los 171 países miembros de la Organización Mundial de Comercio que no esté ya implicado en el protocolo de asignación de OEA dentro de su procedimiento operativo para las exportaciones y para las importaciones. Unos van más rápidos, otros van más lentos, pero aquellos que ya van totalmente en el nivel de digitalización plena y control, ya han hecho los controles de verificación y demás a nivel de intercambio, ya están estableciendo esos cruces de información aduanero. Es decir, estamos en el año 21, es que en el año 22 a lo mejor tenemos ya 38 o 40 países que desde la Unión Europea están transfiriendo esa información sin que nosotros lo sepamos, es decir, nos están haciendo una verificación a terceros, con lo cual fijaros lo importante para nosotros pymes en esos movimientos donde tenemos menos personal y más facilidad de que se nos pueda despistar algo, de que, bueno, pues con la implementación de estos sistemas, con una nueva metodología, controlemos y estemos mucho más seguros en cuanto a lo que estamos haciendo. Lo mismo nos ocurre con los medios de cobro y pago. Los bancos ya están planteándose, como las aseguradoras y como algunos agentes terceros, ya están implicándose en ser OEAs dentro de las cadenas y tienen sistemas y protocolos por los cuales en los servicios que ofrecen a sus clientes ya no solamente es el medio de cobro o pago o la financiación que me pueden otorgar, que tiene que ver dentro de la cadena. Es que van a formar parte de que lo que nosotros ponemos en el acto de la compraventa, en la documentación, que luego se va reflejada a efectos de tipo aduanero, y que luego ellos tendrán que manejarla a nivel de concederte un crédito, un préstamo, una línea internacional de financiación o un medio de cobro pago en un crédito documentario o en una transferencia que va vinculada habitualmente a una documentación o a un proceso de compraventa, aunque no haya que presentar documentos, pues sea todo conforme, ¿no? Y esté todo vinculado al mismo protocolo o relaciones que estamos estableciendo a nivel de compraventa. También tenemos los Incoterms, pero los Incoterms, todos aquellos que habéis leído sobre Incoterm 2020 y habéis comprado el librito de Cámara de Comercio Internacional, nos han hecho una versión de actualización de los Incoterms en la que no se menciona en ningún lado el OEA. Es hiper curioso. Siendo una norma de consenso en los actos de compraventa y siendo lo más importante de un acto internacional, la compraventa de lo que realizamos en las pymes, resulta que esta medida que supuestamente nos ayuda a hacer el acto de la compraventa, ni se le ha ocurrido mencionar el hecho de la importancia que puede ser el OEA y la repercusión de una sigla dentro del criterio OEA. La mala praxis, la mala utilización de un Incoterm en uno de los campos también identificados en el DUA, pues podría conllevar en el cruce de la información con la administración el que desde una deuda, desde una base aduanera, una base de deuda aduanera o la declaración que estamos realizando no estuviera bien formalizada. Para darle ya paso directamente a mi compañera Lourdes, finalmente terminamos. Beneficios que tendría ser convertirnos en OEA como pymes. Primero, el reconocimiento mutuo. Esta es la realidad, es a donde vamos. El beneficio, más solvencia, más tranquilidad. Segundo, es una herramienta comercial. No hay que saber, no hay que plantearse que solamente es un trámite, es un elemento de gestión con la administración, no. Utilicémosla desde el punto de vista de solvencia con nuestros compradores. Nos van a dar mucho más acceso a cadenas de compras. Ya hay cadenas de compras en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, que para ser proveedor te exigen ser OEA. Y si no eres OEA, no te están comprando directamente, para que os hagáis un poquito la idea de hacia dónde y cómo estamos caminando. Con lo cual, es una forma fácil de poder trabajar. Eliminamos competencia. Los primeros que seáis OEA como pymes, antes vais a poder ser los que sacáis una bandera al mercado diciendo yo cumplo con unos criterios de solvencia y seguridad que los otros no lo tienen, más allá de las calidades, precios y demás que tengo. Eso hoy en día está abriendo puertas. Mejor imagen, obviamente, ante compradores y consumidores y, sobre todo, como siempre, mayor solvencia con la administración, que es lo importante, al final, que nos dejen trabajar y que nos dejen operar de una forma más eficiente y más tranquila. A partir de aquí le dejo la sesión a Lourdes. Lourdes, es tuya, ya puedes manejar, ya puedes compartir. Adelante. Gracias, Guillermo. Gracias, IMQ. Y gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí viendo o presentes en esta webinar y a todos los que luego, como se grabará y demás, nos puedan escuchar por redes, por YouTube, o porque los tiempos cambian. Mi bisabuelo vendía producto, iba de pueblo en pueblo en burro, y quién le va a decir a este hombre que ahora estas cosas se pueden hacer por internet y de esta manera. ¿Me permitís un minuto y hago una pequeña introducción? Yo llevo en el mundo de la empresa más de mi media vida, 27 o 28 años llevo ya trabajando en todo lo que es el mundo vinculado a la empresa familiar, la fabricación, la construcción, servicios, y eso yo creo que es el valor añadido a cuando aterrizo y tengo la suerte de llegar al mundo de aduanas, pues entender que la pyme
pues tiene una metodología de trabajo muy distinta a lo que es la gran empresa y lo que, bueno, pues lo que se nos presentó al inicio como operador económico autorizado. Yo tuve la suerte, como os digo, de aterrizar en el mundo de aduanas en los inicios de la difusión en España, y ahí es donde yo empecé a darme cuenta que efectivamente en España se nos estaba vendiendo la figura del operador económico autorizado como una figura importante para todo lo que es el nexo de unión con aduanas, que en aquel entonces el nexo de unión era el agente de aduanas, el actual representante aduanero o el transitario. Pero acordaros que en aquel entonces, hasta en el DUA, no aparecíamos los importadores y exportadores, aparecían los propios agentes de aduana. Entonces, en aquel entonces también es cuando se empezó a plantear la opción de colaboración entre todas las aduanas del territorio de la Unión, porque digitalmente la aduana española estaría en contacto con la aduana alemana o la alemana estaría en contacto con la francesa. Digitalmente aquello era un reto, había quien decía no lo vamos a conseguir, pero sabéis que hoy en día eso ya se ha conseguido. La transmisión electrónica, la transmisión digital, o sea, solo hay que mirar un poquito a lo que ha pasado en el COVID, que hay que tener en cuenta que todo lo que es la cadena logística internacional no se ha parado. Entonces, si eso no se ha parado es porque la digitalización actual pues, es bastante potente. El operador económico autorizado, como nos ha transmitido Guillermo, es el sello de calidad para el comercio internacional, y nosotros vamos a centrar esta presentación en la importancia de la digitalización, porque el Código Aduanero de la Unión nos habla de operador económico y de digitalización. Tenemos que ir transformando el clásico documento en un dato. Y también quiero hacer un matiz. Esto no es una transformación de aduanas, esto es una transformación global. Lo mismo nos está pasando en temas vinculados con la seguridad social, en temas vinculados con Hacienda, en temas vinculados con recursos humanos. O sea, estamos transformando el documento en un dato. ¿Dónde está el problema? En la adaptación a esa transformación. El problema no está en sí en la complejidad de aduanas, que ahora vamos a ver que no es tan difícil ni tan complejo, interpretando la complejidad a cada caso puntual de cada miembro de la cadena. Lo difícil, lo que nos está costando trabajo a todos, es adaptarnos a estos cambios que sí o sí están aquí, a la digitalización, a los nuevos procedimientos informáticos, que también hay que decir que el COVID lo que ha hecho es pues agilizar todo esto. Una vez que nosotros consigamos adaptarnos e integrar esa digitalización en nuestros procesos diarios, como yo le digo a muchas empresas, ahora hago un copia y pega de mi proceso de fabricación a mi nuevo departamento de aduanas. Ahora hago un copia y pega de mi proceso de calidad a mi departamento de aduanas. Lo que tengo es que ir integrando digitalmente todas las áreas de mi empresa. Y así seré más operativa, seré más ágil, seré más rentable, que esos son los beneficios del operador económico autorizado. Todos sabemos que estamos en un momento de reapertura en toda la actividad comercial. Esto es global. Entonces, esta reapertura, si algo nos ha dejado el COVID, es que esta reapertura, pues hemos tocado fondo y ahora hay que seguir hacia adelante desde ese proceso digital. Y las aduanas, y de hecho nos lo ha demostrado el COVID, las aduanas van a ser esas directoras, esos pilares, esos responsables que nos garanticen el movimiento de la mercancía. De manera que consigamos que esa cadena de suministro sea una cadena segura, que exista una transparencia, que todos sean procesos digitales y principalmente que cada miembro de la cadena, cada eslabón de esa cadena de suministro se convierta en un eslabón confiable y seguro. Porque si decimos y entramos en la interpretación del operador económico autorizado dentro del CAU, el CAU, el Código Aduanero de la Unión, nos dice que un operador económico autorizado es un operador económico que tiene vinculación con la aduana y que se convierte en una figura de confianza para la administración. Las pymes y, por ejemplo, esta semana está teniendo lugar la 5ª conferencia de operador económico autorizado. Yo fui la única empresa española que junto a la Dirección General de Aduana estuvo presente en la conferencia que tuvo lugar en el 2016 en México. O sea, llevo algún que otro año moviéndome en el tema de operador económico autorizado.
Entonces, en la conferencia que está teniendo lugar este año, que se desarrolla desde Dubái, que si algunos queréis participar, lo importante, y vuelvo otra vez a ser repetitiva, lo importante del COVID es la digitalización. Antes solo podíamos viajar X personas y el matiz es simplemente tema económico. Ahora, gracias a la digitalización, todos los que queráis en mi LinkedIn podéis tener relación o nos podéis pedir a cualquiera de nosotros relación para vincularos a la conferencia que está teniendo lugar ahora en Emiratos Árabes. Y Emiratos Árabes nos está diciendo que el operador económico autorizado es el pilar que sobre las aduanas, sobre la digitalización, las aduanas van a pelear para que la pyme y la micropyme. Y es curioso cómo desde esta conferencia incluso se han nombrado a los clásicos emprendedores que tanto oímos actualmente. O sea, es que un OEA va a ser desde el consumidor final que está entrando en la tienda online de Amazon y está comprando un producto en todo el mundo, hasta esa pyme, hasta esa micropyme o hasta ese emprendedor que ahora se plantea que ha descubierto un producto que puede ser importante suministrar, comercializar una línea de negocio para, no sé, cualquier país de Latinoamérica, y ese emprendedor le puede decir a la Dirección General de Aduanas en España, oiga, yo quiero ser OEA. Y la Dirección General de Aduanas le va a decir, perfecto, vamos a ver una serie de requisitos y yo le voy a conceder que sea OEA para que usted como emprendedor, como micropyme, pueda posicionar su producto en Latinoamérica. Ahí os voy a hacer un pequeño paréntesis. Dice, ¿qué es el operador económico autorizado? Pues si me lo preguntas a mí, Lourdes Morales te va a decir, pues el OEA es un trámite administrativo por el que sí o sí tienes que pasar para que como empresa importadora o exportadora te reconozcan tus datos en la base de datos de tu agencia tributaria, Departamento de Aduanas. ¿Eso es complicado? No, no es complicado y lo vamos a ver ahora. ¿Y por qué dices eso, Lourdes? Dice, vamos a ver, ¿tú conduces? ¿Tú tienes un carnet de conducir? Sí. Vale. Y si tú tienes un carnet de conducir, ¿qué has tenido que hacer? Pues yo he ido a una autoescuela, a mí me han dado unas clases, luego he hecho unas prácticas, he hecho un examen y alguien desde tráfico, que es otra administración, me ha concedido mi carnet de conducir. ¿Eso es complicado? Dice, hombre, pues si para conducir un coche no te van a pedir los mismos requisitos que para conducir un tráiler, ni para conducir una, no sé, una ambulancia o un autobús o el propio tren. O sea, depende de quién sea, los requisitos serán de un nivel o de otro. Os lo vengo a decir porque actualmente en el siglo XXI todo, o sea, si por algo se va a caracterizar este siglo es por la digitalización y no nos olvidemos que esa digitalización va unida a un exceso de normativa. Entonces, gracias a la digitalización vamos a poder coordinar ese exceso de normativa que, señores, todos no tenemos las mismas obligaciones. Por eso yo digo que ser OEA no es difícil, porque tú tienes que ser OEA según quien seas. ¿Qué vamos a hacer desde ACOCED e IMECA para que la pyme y la micropyme sea operador económico autorizado? Pues vamos a estudiar de forma práctica, vamos a presentar de forma práctica toda la normativa que nace, y no nos olvidemos, en el marco normativo 6, que esto es mundial. En Europa se desarrolla con el Código Aduanero de la Unión y en España está todo relacionado en el cuestionario de la agencia tributaria. En ese TAN, no sé si alguno habéis intentado hacer ya o solicitar el OEA, y para esto tienes que rellenar el cuestionario de autoevaluación. Pues, ¿qué vamos a intentar mostraros? Bueno, intentar no, ¿qué vamos a mostraros? Que rellenar este cuestionario no es nada complicado, sabiendo quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y con un matiz también muy importante, o sea, la digitalización nos pone en contacto directo con la administración. Oiga, usted me está pidiendo unas exigencias normativas, perfecto. Usted me está pidiendo, me está exigiendo una serie de obligaciones, perfecto. Oiga, administración, yo ya las tengo. En base a mi cuestionario de autoevaluación, yo le envío a usted todos los datos referentes a esa norma. Usted los valida, usted comprueba que lo que yo estoy diciendo es lo que hago en el día a día de mi empresa y a cambio
usted me da una serie de beneficios y ventajas. Yo voy a la autoescuela, hago un examen, presento mi práctica y usted me da mi carnet de conducir. Hombre, está claro que si cometo determinadas infracciones, yo con mis puntos perderé mi carnet. Oiga, si usted comete una serie de infracciones en el comercio internacional, yo lo voy a auditar y si efectivamente compruebo que lo que usted me dice no es lo que hace y que por hacerlo así está cometiendo infracciones, pues está claro que nos van a quitar esos beneficios. Por ejemplo, esta mañana en Valencia nos hemos levantado con una noticia en prensa que el puerto de Valencia ha detectado una serie de mochilas con una serie de, bueno, pues droga y demás. ¿Cómo detecta eso el puerto de Valencia? Pues hoy en día con la digitalización resulta que nadie ha ido a recoger un contenedor. Entonces, antes, si alguien no iba a recoger un contenedor, pues si me permitís la expresión, porque estamos entre amigos, dice, pues si no sabes dónde estoy, ni me buscas ni me encuentras. Bien, pero es que hoy en día, seas o no seas OEA, ya saben quién es, porque la administración sí está digitalizada, que ese es un matiz que no podemos perder de vista. Ellos ya saben de dónde salió esa mochila y hacia dónde iba esa mochila. Otra cosa son todos esos intermediarios de la cadena. Vale, pues os lo vengo a decir porque esta mañana nos hemos levantado en Valencia, hemos estado tomándonos nuestro café tempranero leyendo que no se nos olvide la prensa en nuestro móvil, porque ya no tenemos papel, ya tenemos información en dato en un teléfono y nos hemos encontrado con que las aduanas en Valencia han localizado un pequeño grupo de empresas, personas vinculadas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la seguridad y posiblemente el dueño de ese contenedor no tuviera ni idea de lo que iba dentro. Él no tendrá responsabilidad. Otra cosa es lo que pasaba por ahí. Pues eso es lo que vamos a hacer con el operador económico autorizado. Como os estamos diciendo, desde el origen del producto hasta el consumidor final, vamos a buscar que nuestra cadena de suministro sea una cadena de suministro donde no hay documentos, todos son datos. Ahí el operador económico autorizado nos garantiza una confianza, una seguridad y todos los intermediarios de la cadena van a ser fiables. El movimiento del producto es fiable. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Dentro de esa cadena, yo, como bien veréis continuamente, yo identifico el origen del producto del consumidor final y hago, digamos, una separación que la fundamento en la naviera. ¿Por qué hago esto? Porque si lo que pretendemos es una cadena de suministro segura, los principales intervenientes de esta cadena serán todos aquellos relacionados sí o sí con el origen del producto, todos aquellos relacionados sí o sí con el consumidor final y un intermediario que va a ser la naviera. O sea, desde la naviera habrá una conexión directa con los puertos, los transportistas, desde origen hasta destino. Dentro de este origen sí o sí hay un pilar importante de comunicación con la aduana, tanto en el origen como en el destino. Y si hablamos de origen, fabricación del producto. Si hablamos de destino, consumidor final, pues vinculación con la empresa que importe. Todo eso es lo que vamos a definir dentro del proyecto que os presentamos hoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer principalmente? Yo sí tengo que ser OEA. Bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer principalmente cuando tomo la decisión de ser OEA? Pues lo que tengo que hacer es un estudio coste-beneficio. A mí, ¿qué me cuesta hacer esto? Porque me va a costar tiempo y dinero. Y ahora, ¿qué beneficios? Y yo no voy a decir voy a tener, sino qué beneficios voy a pedir o exigir, como se me exige cumplir la norma, si me permitéis la palabra exigencia en los dos palos, a mí me exigen ser OEA, pues yo exijo beneficios por cumplir la norma. Igualdad, transparencia, confianza. Pues vamos a analizar ese estudio coste-beneficio, que va a ser una parte muy práctica e importante en el proyecto que os presentamos hoy,
Y digo importante porque a día de hoy en España nadie tiene presentada la figura del operador económico autorizado desde este pilar. Y este pilar es el pilar fundamental. O sea, yo pido ser OEA y resulta que la administración me dice, usted no cumple. No, perdone. Yo hago mi estudio coste-beneficio y digo quién soy, dónde estoy, a qué me dedico, qué fabrico, qué importo o qué exporto. Y ahora yo voy a trabajar para que internamente cumpla con todos los requisitos de la norma. Es decir, yo voy a por mi carnet de conducir y primero me voy a examinar para conducir, si me permitís un poquito la broma, el patinete, porque ya hasta el patinete tiene norma. Lo que pasa que yo me tengo que conocer la norma y me puedo mover en patinete. Vale, yo conozco la norma en aduanas y me muevo por aduanas. Perfecto. Pero es que ya no quiero ir en patinete. Ahora quiero un monovolumen. Oiga, pues examínese y lo dejaré ir en monovolumen. Pues eso es lo que voy a hacer con el OEA. Yo me voy a presentar con mi estudio coste-beneficio, voy a ver qué es lo que hago a día de hoy y principalmente con ese estudio coste-beneficio voy a ver hasta dónde puedo llegar en todo mi campo de mejora. Y todos tenemos campos de mejora y nadie lo estamos haciendo tan mal, porque si es que si lo estuviéramos haciendo tan mal, ninguno estábamos aquí. Porque que no se nos olvide, si yo fabrico, para fabricar en España, los requisitos normativos de fabricación son tan exigentes que ningún país fuera de la Unión exige tanto como pueden exigir en la Unión Europea. No voy a hacer comparaciones con China o con India, eso no procede. Ahora, eso sí, fijaros si somos exigentes, que aún dentro de Europa podemos decir que los españolitos de a pie, pymes o micropymes, tenemos una normativa aún mucho más exigente de lo que puede ser la normativa alemana. Me explico, la norma es la misma, pero aquí hay unos requisitos que me demuestras que lo tienes o no te lo concedo. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante este proyecto que os presentamos hoy. Una vez que yo hago ese estudio coste-beneficio, también quiero hacer un matiz. Oiga, yo hago mi estudio y me encuentro en una situación del 20% de conocimiento de la obligación y de la norma. Y ahora me pongo a trabajar. Acordaros que hemos hecho un estudio coste-beneficio y estamos en un 20% de la obligación normativa que nos establece el CAU. Más que el CAU, nuestro cuestionario de autoevaluación. Vale. Ahora me pongo a trabajar en todas esas limitaciones que yo tengo respecto a la norma. Perfecto. ¿Cómo voy a trabajar eso? Según el rol que yo tengo en esa cadena de suministro. ¿Cómo voy a trabajar esas limitaciones? Según el tipo de empresa que yo soy. No es lo mismo una pyme como una micropyme, que una empresa que venga de una filial de, que pertenezcamos a un grupo. No es lo mismo una empresa de una sola sede que de varias sedes. Todo eso es lo que vamos a definir en ese trabajo de mejora. Vamos a ver en ese trabajo de mejora cuál es la formación, la cualificación de mi personal. Y ahí hago un matiz, tanto mi personal propio de plantilla como ese personal externo que yo contrato para mi gestión aduanera. Vamos a ver cuáles son las vinculaciones de todos los departamentos de mi empresa. Acordaros de una cosa, la administración te pide un compromiso por parte de toda la empresa para obtenerse operador económico autorizado. Vamos a trabajar sobre el volumen. Vamos a ver, no es lo mismo una empresa que manda contenedores completos que una empresa que hace grupaje o lo que estamos viendo actualmente con la venta online. O sea, fuera del movimiento aéreo, que también está hoy en día muy presente todo lo que es movimiento de mercancía por tren o por transporte, que no se nos olvide que yo como fabricante o como comercial puedo tener una tienda online propia o apoyarme en plataformas de terceros y yo ya llego directamente al consumidor final. ¿Y cuántos de vosotros en esta pandemia o fuera de pandemia habéis comprado online y os habéis ido a correos y en correos resulta que habéis hecho una declaración de aduana para recoger ese CD, ese libro o esas zapatillas que yo he comprado en pandemia? Y dices, ¿cómo? Sí, señores, eso es las aduanas del siglo XXI.
compre usted un simple libro o mande usted un contenedor lleno de libros, usted tendrá que hacer una declaración en aduanas. Si usted me demuestra que es OEA, no va a hacer declaración por declaración. Ya tengo sus datos y usted pasará sin ningún tipo de problema directo. Es muy importante el volumen de facturación y los países. Una vez que hemos hecho todo esto, estamos entendiendo que ese 20%, acordaros que teníamos en ese estudio análisis costo-beneficio, si yo vuelvo a hacer mi análisis, ya he mejorado, porque si yo he trabajado, lo que está claro es que si trabajo, mejoro. Aunque hayamos mejorado un 1%, yo ya le estoy demostrando a la administración mi plan de mejora. Yo ya tengo derecho a ser operador económico autorizado. Ahora, eso sí, me tengo que marcar hitos. Yo voy a seguir mejorando y ese es, entre comillas, el calvario del operador económico autorizado. Calvario en el sentido de que tengo que procedimentar, tengo que dejar por escrito, tengo que hacer, pero es que eso es lo que hay que hacer en todas las empresas. Todos estamos obligados a presentar impuestos trimestrales, todos estamos obligados a pagar y hacer nóminas a fin de mes, todos estamos obligados a presentarle a las entidades financieras unos balances, todos estamos obligados a presentar cuentas en el registro mercantil. Según el tipo de empresa que seas, presentarás cuentas en el registro mercantil o estarás obligado a una auditoría. Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque según quien sea, tendrás una obligación u otra. Para terminar, vamos a completar todo lo que es ese 6 capítulos del código, del cuestionario. Aquí aparecen 5 porque hay un capítulo que solo es formación. Vamos a procedimentar todos y cada uno de esos capítulos entendiendo procedimientos para vínculos de aduana, vínculos de calidad, que van a ir unidos a que si fabrico sí o sí esos procedimientos que tengo en mi fase de fabricación, copio y pego a mi departamento de aduanas, y todos mis procedimientos o bien de seguridad o lo que yo llamo mixto, que serían procedimientos de seguridad vinculados al producto o procedimientos de protección vinculados al movimiento del producto. Lo vamos a dejar todo por escrito, lo vamos todo a documentar, vamos a intentar que ese documento se convierta en un dato y a partir de ahí seguro que sí o sí obtenéis el operador económico autorizado. Y esa sería mi presentación, que espero, pues eso, haberos medio convencido a que al menos haciendo un análisis costo-beneficio vamos a saber dónde estamos y que no es complicado de verdad ser operador económico autorizado. Muy bien, pues Lourdes, muchísimas gracias por tu intervención y nos ponemos a vuestra disposición. Pero si alguno de vosotros quiere plantearnos alguna consulta o alguna pregunta para poderos contestar o resolver alguna de las cuestiones o alguna de las preguntas que podáis. Quisiera haceros una pregunta a ti, a Lourdes, ¿vale? Dentro de una empresa, ¿vale? Una organización, ya sea pyme, micropyme, incluso a lo mejor un poquito de mayor tamaño, incluso una startup, ¿quién consideráis que es la persona que debe llevar el peso de la OEA dentro de la organización? La persona responsable, ¿vale? ¿Quién sería el rol dentro de las áreas? Lourdes, tú. ¿Te contesto yo? Vale. Si estamos hablando de una startup, ya estamos en esa pyme, micropyme, que yo, si me permites, no estaríamos, Ignacio, hablando de pyme, estaríamos hablando de esa figura del emprendedor que ha conseguido una financiación, ya hemos subido 2 escalones por encima. Yo cuando empecé en el mundo de la empresa empecé con mi padre. Entonces los autónomos se convertían en industriales porque fue el boom de la revolución industrial. Ahora los autónomos nos convertimos en emprendedores, conseguimos capital de terceros y creamos una startup. Bien, todos los trabajadores de la startup tienen que conocer y tienen que tener interiorizado que hay que ser OEA. ¿Quién va a ser ese responsable OEA dentro de la startup? Pues quien conoce el proyecto mejor que el propio emprendedor. Pues ese emprendedor, que es lo que hoy en día, con el marketing y perdonarme mi lenguaje extremeño, ese CEO es que ese emprendedor es el que debería dirigir o tutelar el proyecto de operador económico autorizado.
como director, responsable o lo que tú me estás preguntando, Ignacio. ¿Quién es el qué? Pero esa persona tiene que tener, y una startup tiene que tener dentro de su plan de empresa. Es que la pregunta, si me lo permites, Ignacio, se responde sola en el sentido de, si tú eres una startup, has estado obligada a crear un plan de empresa para cuando has ido a por tu financiación demostrar quién está detrás de ese proyecto como nivel de cualificación para que ese proyecto se pueda poner en marcha. Vale, dentro de ese organigrama, a ti lo que te falta es un departamento no de comercio exterior, sino de aduanas. Ahí tendrías una persona a la que yo formaría en temas aduaneros, no hace falta ir al examen de representante aduanero. Yo con que me forme en gestiones de aduana, porque además ya en España sobran titulaciones de representante aduanero, pero no está de más que sigamos formando a la gente para conocer los conceptos de aduana. El emprendedor es el tutor de todo lo que es la figura del operador económico autorizado, porque es el que conoce la empresa mejor que nadie. Ese emprendedor, en su organigrama que ha presentado a la entidad financiera y a sus inversores, le tiene que añadir, si no lo tiene añadido ya, porque hay inversores que si el proyecto no tiene capacidad comercial en terceros países, a lo mejor ya no es tan rentable, ¿vale? Entonces, ahí, si no tiene, creamos un departamento de aduanas con una persona de cualificación y luego, si me lo permites, Ignacio, quién mejor que ACOCES y nosotros para, pues más o menos, controlar cómo se van cumpliendo esos requisitos de operador económico autorizado. Bromas aparte, una vez que tienes creado todos esos procedimientos, la empresa está digitalizada y funcionará sola. Si me permites, Lourdes, y a la pregunta que ha hecho Ignacio, ampliamos, si te parece, sobre otros perfiles. Yo, por ejemplo, en las grandes empresas que conozco, que tengo la suerte de poder colaborar de alguna forma con ellas, normalmente el OEA suele tener como base de formación un ámbito jurídico. Suele ser un abogado, que suelen tener dentro del área jurídica y que es la que desde él se instrumentaliza toda la línea a todo el resto de departamentos que hay en la cadena. Pero eso es lo que se suele ver dentro de la gran compañía. Bueno, nos vamos directamente hacia las pymes y micropymes por el volumen que hay, siguiendo un poco el hilo. Tendríamos una variable aquí que discutir, ¿no? Si en una pyme tenemos, por ejemplo, un departamento de compras o de ventas internacionales, que son los que tienen el mayor peso, pero imagínate que tenemos un departamento de customer o de supply chain o de tráfico, en el que a lo mejor estamos integrando administración. ¿Quién de esos dos departamentos es el que va a llevar el control de toda esa gestión y comunicaciones, no solamente con la administración, sino con los interlocutores terceros? Desde luego no es compras y ventas, es supply o es customer o es administración. Entonces tendrá que ser alguien de esa figura la que se tendrá que responsabilizar manejando el resto de los elementos de comercio internacional, quien tiene que ser y convertirse en el OEA. Si nos vamos a una pyme, a una micropyme pequeñita, de las múltiples que tenemos en España, donde la empresa exporta e importa, pero son 2 personas las que trabajan y luego son subcontratados a tiempo parcial según la campaña de lo que se necesita, sobre todo en el sector agrícola, vitivinícola, en fin, otra serie de sectores, incluso los productivos normales de bienes de equipo o de cadena de producción normal, pues tendríamos que plantearnos lo que ha hecho Lourdes. Si un emprendedor es el que conoce el negocio, pues ¿quién de esos dos decide dentro del poco tiempo gestionar y llevar la figura del OEA? Seguramente de los dos, el que lleve la carga administrativa. Fundamentalmente sería quién tendría que llevar esa figura del OEA. Vale. También, si me lo permites, Ignacio, Guillermo, un pequeño matiz. Las aduanas se van a convertir en los directores del movimiento de mercancías, personas y capitales de manera global. Correcto. A ver, en personas no hace falta que ya lo digamos. Los que tenemos por nuestro trabajo o por vacaciones que viajar fuera de la Unión Europea, no os quiero contar, porque los habéis vivido en vuestras propias carnes, los controles y sobre todo con qué países hay más o menos controles. Hasta ya para subir una botellita de agua al avión te piden unos requisitos determinados. Sobre personas y controles no vamos a hablar y ese control es de aduana. Sobre capitales, dinero y tampoco vamos a hablar porque ya sabemos todos perfectamente cómo se mueven
las entidades financieras, qué está pasando con el blockchain, con las nuevas monedas, etcétera, etcétera. O sea, está claro que eso lo controla aduanas desde ese departamento que nos comentaba Guillermo, unido a fiscalidad. Ahora, en el movimiento de mercancías, y ahí me gustaría hacer una señal importante, un matiz importante, si se está trabajando para las ventanillas únicas aduaneras en todo el mundo, es decir, tu contenedor llega y ya no te lo van a parar dos veces, uno por tema administrativo y otro por tema aduanas, y quien va a dirigir eso es aduanas, está claro que una pyme no la vamos a obligar a crear un departamento desde el inicio solo de aduanas. Pero lo que está claro es que aduanas va a ser casi que la mano derecha del dueño de la empresa, del director general de la empresa. Y si me lo permites, Guillermo, sí es verdad que ahora dentro del área de derecho se habla mucho de derecho aduanero, pero un matiz, el derecho aduanero como tal no existe, no hay una rama en derecho que sea aduanas. Otra cosa es que al final, cuando tú tienes un problema en aduanas, terminas en recursos, y desde aduanas entras en fiscalidad. Y en fiscalidad, cuando tienes que enfrentarte, por hablar de alguna forma, con la agencia tributaria, ya no te enfrentas si no vas de la mano de tu abogado. Por eso, derecho, cuando tú tienes un problema en aduanas y tienes que solucionar ese problema, y ya no es aduanas, porque resulta que hemos pasado al escenario de la que la partida arancelaria corresponde a un error y tengo una base imponible que defrauda, es que lo que hay que hacer es no llegar ahí. Correcto. Lo que hay que hacer es no llegar ahí. Y no llegar ahí, creerme que para una pyme es muy fácil adelantarse a ese tipo de problemas. Y eso es el OEA. El OEA hay que verlo como la antesala del problema que a mí me pueda dar aduanas. Oiga, aduanas, usted dice que yo esto lo hago mal. Vale, perfecto. Dígame cómo se soluciona. Yo lo soluciono y usted me da a mí mis derechos. Eso es el OEA, si me lo permitís. Sí, no, sí tiene que ser así. De hecho, tú decías antes un comentario para las personas que nos estáis escuchando. A ver, ¿y qué formación? Yo ampliaría un poco tu pregunta, Ignacio. ¿Y qué formación? Ya no solamente la persona. Entonces, ¿qué formación es la que tendría que tener esa persona para poder autogestionar el OEA con la administración, ¿no? Claro, en España llevamos 5 años obsesionados con lo del representante aduanero. Tú hablas con cualquier persona y parece ser que lo único que existe en el mundo ya del comercio internacional es intentar sacarse el título de representante aduanero. Decía antes Lourdes, si ya no hay plazas, de verdad. Cuando se implementa en el año 16 el criterio de 0 OEA, la Unión Europea exigía que en España hubiera 2.000 OEAs para poder cubrir todas las posiciones que había tanto en aduana como en las compañías transitarias, logísticas, despachantes y demás, como en aquellas que hacían autodespacho. Esas plazas ya están cubiertas. Y es decir, que por lo tanto ya está. Hay 200.000 cursos de formación de representante aduanero. La pregunta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Vamos a ver, ¿para qué? Si es para que tú vayas a montar tu empresa de despacho aduanero, es fantástica. Pero si es para que tú quieras desarrollar una parte de comercio exterior dentro de tu compañía, es un exceso. Porque las pymes y las micropymes, como decía bien Lourdes, no se van a convertir en despachantes de aduana ni se van a convertir en abogados especializados. Entonces, formaciones especializadas de aduanas para empresas son a lo mejor elementos diferenciales a esa formación de representante aduanero que hoy sería muy buena tener como base de formación. Obviamente, una formación completa en comercio exterior es fundamental. No te estoy diciendo que tenga que ser el abogado o el licenciado o el ingeniero o el tal, que si lo tiene, excelente. Pero es que en comercio internacional lo que tendrías que tener es una formación de grado específicamente en comercio internacional, no en el resto de áreas, ¿no? Y eso es muy difícil de ver porque todavía España es muy joven en cuanto a ese criterio. En España no nos tenemos que olvidar que solamente tenemos la FP de grado superior y tenemos una cátedra de comercio exterior en Castilla y León y tenemos un par de universidades que desarrollan el grado de comercio internacional. Quiero decir que, por lo tanto, esa formación tan específica que el Ministerio de Educación nos podría acreditar para ser la base desde la cual poder construir la posición OEA, pues sería un poquito más complicado, ¿no? En ese sentido, esa formación complementaria
en el ámbito de la aduana práctica, la aduana orientada a la empresa, a la pyme, es decir, las instrucciones que yo tengo que dar a quien va a intervenir, sea el abogado o sea el otro, pues lógicamente desde ahí se construye una base muy buena para ser el OEA. Pero si no lo tengo o no puedo adquirirlo, repito, como decíamos antes, ¿no? Casi en la mayoría de las compañías pymes, customer o supply o tráfico, pues alguien de ellos, operativo y administrativo, va a tener que ser. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí podríamos terminar. Si hay alguna pregunta, creo que les podemos invitar a que se pongan en contacto tanto con IMQ, Ibérica Business School, como con Acocex, en el correo electrónico que habéis visto en las presentaciones, tanto con el correo de Lourdes como con mi correo, que estaremos encantados de poderos orientar, ayudar, resolver o matizar algunos de los aspectos que habéis estado escuchando esta mañana. Y os animo, desde luego, a los que estáis, que si no habéis dado el paso al OEA, pues IMQ Business School tiene preparado una formación OEA para pymes y micropymes orientada precisamente a esos cuestionarios, a esa formalización y a ese procedimiento que nos ha contado Lourdes, para que dentro de esa sencillez, lo que luego subamos y presentemos y nos expongamos a esa primera verificación que nos va a hacer la administración, sea perfecta, sea completa, y a partir de ahí ya no sea una traba, sino que el peldaño que tenemos que subir lo hagamos desde la formación que se va a preparar con el proyecto que puede ser el de vuestra empresa, para que luego, una vez implementado, tengáis la certeza y la seguridad de que no se os va a rechazar o que vais a encontraros con una serie de problemas amplísimos. Esa información sobre ese tipo de formación directamente a IMQ Business School se le puede requerir, como también se nos puede pedir a la de formación. Ignacio, muchísimas gracias. Lourdes, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra gestión y por la invitación a este webinar, y muchas gracias a vosotros por haber estado ahí en esta mañana.